Hola, 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 hola. Siguiente clase, Santiago Figueroa. Así es que vamos a ir con un poco de probabilidades. ¿Qué es lo que te falta? Bueno, en realidad esto es una clase para cualquiera que lo pueda escuchar. Pero especialmente dedicada al Santi, al Santiago. Vayamos con esos ejercicios. El número uno dice, bueno, 725. Una población, sea una población A, 2, 4, 6, 8, 10. Una población, ok, ya. Si desde A se extraen todas las muestras posibles, sin reposición y sin orden, de tamaño 2, y a cada una de ellas se le calcula el promedio, ¿cuál es la suma de todos estos promedios? Una interesante pregunta. Vayamos a la respuesta. Primero, tenemos el 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 y 10. O sea, tenemos 5 opciones. Y tenemos que hacer sin reposición y sin orden muestras de tamaño 2. O sea, parejitas. ¿Cuántas parejitas se van a formar? Eso quiere decir que vamos a tener, si es sin orden, no tengo que ver nada más. Si es que hay, si es que entran todos los elementos ni nada de eso. Si es que es sin orden o no importa el orden, de inmediato es combinación. Dentro de la combinatoria, para hacer recuerdo, hay tres: variación, permutación y combinación. La combinación está solita. La combinación es cuando no hay orden. Fin. Cuando el orden no importa también. O cuando no hay jerarquía, que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero alude a lo mismo. Esa es la combinación. Y la variación con la permutación, ahí sí importa el orden. Por ejemplo, las claves. Imaginémonos que tenemos el 2, 4, 6, 8, 10 y queremos hacer claves. Claves de 3 dígitos. Entonces, si es que yo tomo el 2, el 4 y el 6 para hacer una clave, el 2, 4, 6 va a ser distinto a 6, 4, 2, por ejemplo. O distinto a 4, 2, 6. Así es que en las claves sí importaría el orden. Pero ¿dónde no importa el orden? En este caso no importa el orden porque nos está diciendo que no importa el orden y además que yo estoy tomando muestras. Es como tener 5 globos y yo elijo 2 globos de esos 5. Todos son de distintos colores y yo elijo 2. Da lo mismo si es que yo saco rojo con verde a que yo saque un verde con rojo. Al final igual voy a sacar un rojo y un verde. No importa el orden en que los saque, porque no tienen jerarquía los colores de los globos. Entonces, sí importa el orden. Y cuando sí importa el orden, tenemos dos opciones: que entren todos los elementos, o sea, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer claves de 5 cifras, con estas 5 cifras sería una permutación, porque entran todos los elementos. Permutación, todos los elementos. Y variación, no entran todos. Por ejemplo, sería variación si es que yo quiero hacer una clave de 3 cifras o de 4 cifras, teniendo 5 para elegir. Así es que esas son. En esta prueba, en la prueba de este año, quizás no aparezca variación con permutación, pero permutación es lo más fácil que hay. Si es que les aparece permutación, la fórmula es n factorial. Permutación circular, n-1 factorial, que es, por ejemplo, quiero ordenar
5 amigos en una mesa redonda. Permutación circular. Sería 5 menos 1, 4 factorial. 4 por 3 por 2 por 1. Y ahora combinación, que es la que más tienen que usar, porque es la que más sale en la matemática. Es el de arriba factorial partido por el de abajo factorial y eso multiplicado por la diferencia entre los dos. 5 menos 2, 3 y ese factorial. Veamos cuánto da. Arriba vamos a tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo 2 por 1 y 3 factorial que es 3 por 2 por 1. Todos los 1 se pueden ir. Luego un 2 con un 2 y un 3 con un 3. Y nos queda 5 por 4, 20 y abajo un 2. O sea que hay 10 combinaciones posibles para lo que nos están pidiendo, para las muestras. Podemos hacer 10 parejitas con esos 5 números. Y ahí dice que ¿cuál es la suma de todos esos promedios? Si desde A se extraen todas las muestras posibles, sin reposición y sin orden de tamaño 2, y a cada una de ellas se le calcula el promedio. A cada una de ellas se le calcula el promedio. A cada una de ellas se le saca el promedio. Para esto, di tiempo para los que lo quieran hacer, aunque podían haber pasado el video, pero más entrete así se ve como que estamos en una clase. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. El promedio entre ellos es sumar todos y dividir en 5. Y eso nos da 2 más 4, 6, 6, 6, 12, 12 y 8, 20, 20 y 10, 30, 30 partido en 5, 6. El promedio es 6. Así es que la suma de todos los promedios va a ser 60, porque tendríamos que multiplicar el promedio por el número de muestras, que son 10. El promedio es 6, el número de muestras es 10, 60. Podrían haber hecho cada muestra, a cada muestra que hicieron, sacar el promedio. Por ejemplo, las parejitas que vamos a armar, acá nos dieron que son 10. Si es que lo hubiesen querido hacer uno por uno. ¿Cuáles serían esas parejitas? El 2 con el 4, el 2 con el 6, el 2 con el 8, el 2 con el 10. Luego el 4. El 4 con el 2 no se va a poder. Sería 4 con 6. 4 con 8. Y 4 con 10. El 6. No podemos ni 6 con 2 ni 6 con 4. 6 con 8 y 6 con 10. Y ahora el 8. No podemos ni 8 con 2 porque ya está. No podemos el 8 con 4 porque ya está. Y 8 con 6 también está. Así que sería 8 con 10.
Y el 10 ya está con todos. 10 con 8, 10 con 6, 10 con 4, 10 con eso. Serían 4 más 2, 10. Ahí están las 10 muestras. Y tendrían que haberle sacado el promedio de cada una solamente. El promedio entre 2 y 4, 3. Entre 2 y 6, 4. Entre 2 y 8, 5. Entre 2 y 10, 6. Entre 4 y 6, 5. Entre 4 y 8, 6. Entre 4 y 10, 7. Entre 8 y 10, 9. Entre 6 y 8, 7. Y entre 6 y 10, 8. Y haber sumado todo eso nomás. Tenemos 3 con 4, 7. 7 por 3, 21. 21 más 9, 30. Ya tenemos 30 en los que están redonditos. Ahora, 5 más 5, 10. 10 más 12, 22. 22 y 8, 30. En las X tenemos 30 más y la suma de todos los promedios nos daría 60. Pero es más largo. Siguiente, ¿cuántos números menores que 400 se pueden formar con 2, 3, 5, 6, 7 y 9 si no se repite ninguna? Esta está interesante, esta está bastante interesante. Porque son números menores que 400. O sea, tienes que ser números de 3 cifras. Y al ser número de 3 cifras, ya tenemos bastante avanzado ya. ¿Qué números podemos colocar en el primer lugar? Podemos colocar el 2 y podemos colocar el 3. No podemos colocar ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 9. Y es porque si yo coloco el 5, 6 o 7 o 9 al principio, voy a estar haciendo un número más grande que 400. Y no queremos eso. Sigamos. Ahora, en el segundo puesto podemos colocar a todos los números, excepto si es que al principio yo coloco un 2 o un 3. Si es que al principio yo coloco un 2, yo podría colocar un 3 en el segundo. Si es que al principio coloco un 3, podría colocar el 2 en el segundo lugar. Así que sí o sí voy a tener uno de esos dos números aquí para elegirlo. Aparte de 1 entre 2 y 3, voy a poder colocar el 5, el 6, el 7 y el 9. Ahora en el último lugar voy a poder colocar 4 solamente. Tengo 4 opciones. ¿Por qué? Porque no puedo colocar ninguno de estos 5. Así que la multiplicación es la que nos daría la respuesta. 2 por 5 por 4. 40. Pero no estamos tomando en cuenta que también podemos colocar números de 2 cifras. Acá no dicen que tiene que ser de 3 cifras los números que estoy haciendo. Así es que descartamos el 40. Vamos a ver cuántos números podemos crear con 2 cifras. Con 2 cifras ya sería más fácil. Porque con 2 cifras tengo 6 opciones al principio, tengo todos los números. Y en el segundo lugar tendría 5 opciones. Ya que si al principio tengo 6, y en el segundo voy a tener 5 solamente. Porque en el primer lugar voy a colocar un número y se va a quedar descartado para colocarlo en el siguiente. Así que aquí tengo 30 opciones más, 30 números más.
y números de una cifra también son menores que 400. Esos van a ser 6. El 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Así que la opción correcta es 40 más 30 más 6. 76. Ojo con este tipo de ejercicios, que muchas veces nosotros pensamos que son de 3 cifras solamente. Pero acá en ningún momento dice números menores que 400 de 3 cifras. Así que ojito, ojito ahí con eso. 727. Una persona debe viajar desde Maipú a La Reina. Para ello dispone de 3 buses de acercamiento a la estación de metro de Las Rejas. Luego se puede bajar en la estación Baquedano y tomar la línea 5 o en Tobalaba y tomar la línea 4. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede hacer? ¿De cuántas maneras se puede hacer? ¿Qué cosa? El viaje, suponemos. Tenemos que una persona dispone de 3 buses de acercamiento a la estación del metro de Las Rejas. Luego se puede bajar en la estación Baquedano y tomar la línea 5 o en Tobalaba y tomar la línea 4. Ojo, que no nos están dando 5 opciones más ni 4 opciones más. Nos dice que podemos tomar la línea 5 y tomar la línea 4. Así que tenemos 3 buses que nos acerquen. Y esos buses de acercamiento nos pueden dejar en 2 estaciones distintas. Así que si tengo 3 opciones de buses y 2 estaciones de metro, voy a tener 6 opciones posibles, dándonos la correcta con D. 728. Un joven dispone de 2 pantalones distintos, 2 pantalones, 5 poleras. ¿De cuántas maneras se puede vestir con dichas prendas? Lo mismo. Si tengo 2 pantalones y 5 poleras, también multiplican. Solo eso. Las opciones totales van a ser las multiplicaciones de esas opciones en particular, lo cual nos daría nuevamente la D. 729. En la universidad se forma una comisión de 4 personas. Comisión, ojo con eso. Vamos a colocar aquí comisión. ¿Por qué comisión lo coloqué ahí? Destacado. Porque las comisiones no importa el orden. Supongamos que yo tengo 5 alumnos y de eso quiero formar una comisión de 3. Tengo a Alberto, Beatriz, Camilo, Diego y Esteban. Da lo mismo si es que yo hago la combinación de A con B y C, a que yo haga la combinación con B, C y A. Al final van a ir los mismos. Da lo mismo en el orden en que los elija. Entonces las comisiones siempre son combinaciones. Ahora es muy distinto a que si yo, por ejemplo, con estos 5 niños formar una directiva, que de esos 5 va a salir un presidente, un secretario y un tesorero. Momento de reflexión. ¿Por qué? Porque ahí sí tendrían jerarquía esos lugares que yo estoy proponiendo. Ya no sería una comisión, sería una directiva. Como tiene jerarquía, no da lo mismo el orden. Porque yo puedo decir que el orden es igual al puesto. Entonces ahí ABC sería distinto a BCA, ya que en la primera combinación, el primer arreglo,
El A sería presidente, el B sería secretario, el C sería tesorero. En el segundo arreglo, B sería el presidente, C el secretario y A el tesorero. Así es que acá como es una comisión, combinación. De 4 personas integradas por 3 profesores de matemática y uno de física. Veamos. Se pueden elegir entre 8 y 4 profesores respectivamente. O sea, hay 8 profesores de matemática y de esos 8 yo voy a elegir 3 y hay 4 de física y de esos voy a elegir uno. Las opciones para matemáticas son, ya sabíamos que combinación, en donde yo voy a elegir 3 de 8. Eso sería 8 sobre 3. Y la fórmula ustedes ya la conocen. El de arriba factorial, el de abajo factorial, multiplicado por la resta entre ambos, que es 5. Arriba nos da 8 por 7 por 6, ya que el 5 factorial no lo voy a colocar porque hice que ese 5 factorial se vaya con el 5 de abajo. Y abajo nos queda 3 por 2 por 1, que eso es lo mismo que 6, así es que se iría con el 6 de arriba, lo cual nos daría una cantidad de posibilidades igual a 56. Entonces, tengo 56 formas de elegir un profesor de matemática. Ahora los de física. Los de física son 1 de 4. 4 factorial, 1 factorial y 3 factorial. 4 partido en 1. ¿Por qué? Porque arriba el 3 factorial no lo coloqué ya que se fue con el 3 factorial de abajo. Y 4 partido en 1 es 4. Así es que las posibilidades que tengo de elegir profesores de física es 4. Nos daría como opciones totales entonces 4 por 56. 224. ¿Todos son D o qué onda? Si se cuenta con 5 hombres y 6 mujeres, para formar un equipo de trabajo compuesto por 2 hombres, o sea, de los 5 voy a elegir a 2 y de las 6 voy a elegir a 2. ¿De cuántas maneras se puede hacer? De partida va a ser una multiplicación de las combinaciones de estos dos. De 5 y 2 y de 6 y 2. Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque es una combinación. No importa el orden en que lo saque, no tienen jerarquía esos equipos de trabajo. ¿Cuántos números distintos pueden formarse entre 1000 y 2000 con los dígitos del conjunto 1, 3, 4 y 7 si estos no se repiten? De partida, entre 1000 y 2000 vamos a tener números de 4 cifras. Y ahí. Esas 4 cifras sí o sí va a tener que tener un 1, porque dice entre 1000 y 2000. Así que al principio tengo una sola opción, el 1. No puedo colocar el 2 porque ya se pasaría. Y ahora,
Nos quedaría ver qué cosa pasa con el resto. El resto de dígitos no tiene ninguna restricción. No, ninguna. Así es que las opciones serían, en primer lugar, tendría que sí o sí colocar el uno. El uno ya no lo voy a poder colocar más, porque acá dice que los dígitos no se repiten. Así es que en el segundo lugar, yo tendría tres opciones nomás, el 3, el 4 y el 7. En tercer lugar, tendría dos opciones, ya que no voy a poder ocupar el uno y tampoco voy a poder ocupar alguno entre el 3, el 4 y el 7. Y por último, en último lugar, podríamos colocar un solo número nomás. Porque los otros tres números ya van a estar puestos acá. ¿Cuántas opciones tengo entonces? 1 por 3 por 2 por 1. Y eso es lo mismo que 1. Mira, 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Y 1 por 3 factorial es 3 factorial. Lo que notaría como correcta la B. En un cumpleaños habían 14 personas, las que al llegar se saludaron entre sí. Luego el número de saludos fue, depende cómo se saludaron. Si con una o dos manos de beso, pero hagámoslo lo más simple posible. Acá sí o sí debemos formar grupos de dos personas. Tenemos 24 personas y de las 24 vamos a sacar parejas. Así es que no importa el orden, ya que si Pepito se saluda con Juan, es lo mismo que Juan se haya saludado con Pepito. Estoy un poco resfriado, pero bueno, sigamos, queda poco. Esto sería 24 factorial partido en 2 factorial y 24 menos 2, 22. Esto es 24 por 23, bueno, por 22 factorial partido en 2 por 1 por 22 factorial. Se van lejos del mundo y nos queda 24 por 23 partido en 2. Pero el 24 con el 2 se pueden simplificar y el de arriba quedan 12. Así es que solamente tenemos 12 por 23. 23 por 10, 230. 23 por 2, 46. Y 230 más 46, 276. Pero aquí está la opción de 12 por 23. Eso es todo. ¿No ves que cuando no importa el orden en que yo elija los elementos, de inmediato la fórmula de combinación es la más común? ¿Cuántos números de tres cifras divisibles por 5 se pueden formar con los dígitos del conjunto 0, 1, 2, 3, 4? Bueno, la única manera de que sea divisible por 5 son que terminen en 0. Tiene que terminar en 0. Son tres cifras y el último tiene que ser el 0. Como tiene que ser solamente el 0, no dice nada de números distintos. Uf, no dice absolutamente nada de números distintos. Pero no descartamos nada. Tenemos una sola opción entonces en el último lugar, ya que puedo colocar solo el 0. Ahora ya el 0 no va más y tengo que ver cuántas opciones tengo en el primer lugar. En el primer lugar tengo 4 opciones.
Lo otro que al principio tampoco puedo colocar el cero. Así que al principio tengo 4. Acá como no dice que no se puede repetir, sí repetimos. Sí podemos volver a colocar como opción la que ya descartamos. En este caso, acá no puedo colocar el cero. Porque si no sería 0,24 es 24 nomás. Pues acá nos dicen que son números de 3 cifras. Entonces en el primer puesto puedo colocar el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya que sí podemos repetir. Y esto tiene que cambiar de lugar. Aquí hay una opción que es el 0. Y en segundo lugar puedo colocar cualquiera de los 5. Porque ahí sí da lo mismo si va al 0 o no. Entonces, tiene que ser divisible por 5. Para que sean divisibles por 5 tiene que terminar en 0. En el primer puesto puedo colocar 4, ya que ahí no puede ir el 0. Y en el del medio pueden ir los 5 números. Ya que ahí da lo mismo que número coloque, no hay restricciones. Lo que nos daría 5 por 4, 20. La E. 734. Carolina, Daniela, Antonia y Victoria pertenecen a un grupo. Un profesor debe elegir a 2 de ellas, o sea, tenemos 4 y nosotros queremos elegir a 2 para realizar un trabajo de matemática. ¿Cuál es el máximo número de combinaciones de pareja que se pueden formar con estas 4 niñas? Bueno, aquí ya nos dicen de partida que es una combinación. Así que ni siquiera analicemos esto. Es combinación. 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. 4 por 3 por 2 por 1, hagámoslo completo. 2 por 1 por 2 por 1. Sería 3 por 4, 12 partido en 2, 6. 6 parejitas solamente. 7, 3, 5. Si 6 personas se ordenaran en una fila al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellas se queden junto a otras? Veamos. Como es una probabilidad, voy a tener que tener una fracción. Casos favorables partido por casos posibles. La regla de Laplace. ¿Cuántos casos posibles tengo de ordenar 6 personas en una fila? Eso es 6 factorial. Porque es una permutación. Las permutaciones son así. Si tengo 5 elementos, 5 factoriales. Tengo 20 elementos, 20 factoriales. Nada más. Y los casos favorables. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellas queden junto uno a la otra? Bueno, hay 2 que no se van a despegar, así es que eso lo transformaría en algo como de 5. ¿Por qué? Porque hay 2 que van a tener que estar pegadas. Supongamos que las personas son A, B, C, D, E y F. Y, y que B y C son las mujeres. Entonces B y C pueden estar en cualquier lugar, pero tienen que estar juntas. Por eso los puse juntitos. Eso lo transforma en algo, una permutación de 5 elementos solamente. Y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de permutaciones que tiene el B y el C, que es 2 factorial.
Entonces tengo que hacerlo todo como si fueran 5 elementos y eso multiplicarlo por los que tienen un 2 ahí, los que tienen que estar juntos. 5 factorial. 5 factorial por, bueno, 2 factoriales 2 por 1, pero 2 por 1 es 2, así que lo voy a colocar 2 solamente. Abajo podemos colocar 6 por 5 factorial, que es lo mismo que 6 factorial. Sería ese 5 factorial con ese otro 5 factorial y nos daría 2 sextos, un tercio. Hay un tercio de probabilidades, la tercera parte. En el restaurante Arnaldo Karim se ofrece una cena de fin de año donde el menú consiste en ensalada, plato de fondo, postres. Y el menú está conformado por una entrada, un plato de fondo y un postre. ¿Cuántas combinaciones posibles tenemos? Este está so easy. Tenemos 3 entradas. Palta reina, tomate relleno y camarón salsa. De plato de fondo tenemos bife, salmón o pato. O sea que tenemos 3 opciones más. Y de postre tenemos copa de helados o postre de frutas. O sea, 2 opciones. La cantidad de combinaciones posibles de comida va a ser la multiplicación de esas 3 cosas. 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 2 libros de matemática y 3 de castellano? Si los libros de la misma materia deben estar juntos. Si el libro de la materia tienen que estar juntos, entonces los de matemáticas se pueden ordenar 2 factorial. Los de castellano o lenguaje se pueden ordenar 3 factorial, ya que los 3 tienen que estar juntos. Y eso sería la multiplicación de esas dos cosas. Aunque falta algo que después también se pueden ordenar entre ellos. Porque nosotros hicimos hasta ahora de cuántas formas se pueden ordenar los 2 libros de matemática, que es 2 factorial, y los 3 libros de castellano. Pero ahora tenemos que hacer la combinación general. ¿Cómo podemos ordenar los de matemáticas y los de castellano? Como son 2 elementos, 2 factorial. 2 factorial es 2 nomás. Y 3 factorial es 2 por 3, 6. 6 por 2, 12 y 12 por 2, 24. Nos dio la E. ¿De cuántas maneras distintas se puede sentar en una barca? No, mentira, en una banca. En una banca de 6 asientos, 4 personas. Son 6 asientos y 4 personas. No entran todos los elementos. Lo anotamos ahí. No entran todos. ¿Importa el orden, no? Yo creo que no, porque acá dice se pueden sentar en una banca. Aunque quizás sí. ¿Qué dicen? El número que importa es el 6. Así que sería... Ah, sí, acá sí entran todos. Porque son 6 asientos y 4 personas. Así que todas las personas van a tener asiento. Lo que lo hace una permutación. Primero, como son 6 asientos, la permutación de 6
Y como van a sobrar 2, partido en la permutación de 2. Solo eso. Nos daría 6 por 5 por 4 por 3 solamente, ya que el 2 se va a ir con el 2 de abajo. 6 por 5, 30, 30 por 4, 300. Es que estaba sacando el del 2, 30 por 4, 120 y 120 por 3, 360. Y las siguientes las veremos en alguna otra oportunidad. Espero que haya servido. La de combinación y permutación son las que más salen. Variación nunca. No sé si nunca, pero no creo que salga este año. Saludos. Adiós.